Las opiniones expresadas por las personas invitadas en este episodio son propias y no reflejan necesariamente el pensamiento editorial de Cuestión de Preguntar. Recuerda que no existe una verdad absoluta, las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Esta es una invitación a crear tu propio criterio, a cuestionarlo todo y a seguir preguntando para forjar tu propia opinión. Espero que este episodio te sea de guía y si es así, te invito a unirte a esta comunidad, comentar y compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cdpreguntar. Las experiencias de vida trans son difíciles de entender para la mayoría de las personas porque cuestionar tu género no es algo a lo que nos enfrentemos comúnmente, pero esto no significa que muchas otras personas sí se lo cuestionen. Y al hacerlo puedes enfrentarte a un sinfín de prejuicios y miedos incluso desde la infancia. Porque desde pequeños estamos construyendo y entendiendo nuestra identidad. Pero en realidad, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo o mi hija podría ser una persona trans? ¿Es una enfermedad? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cómo acompaño a mi hijo o a mi hija en estos procesos? ¿Es verdad que los niños y niñas piensan en su género? Hoy en Cuestión de Preguntar, ¿existen las infancias trans? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo episodio de Cuestión de Preguntar. Hoy vamos a tratar de darle respuestas a todas estas preguntas con Catalina Gutiérrez, mamá de personas con experiencia de vida trans y miembro de FAIT, organización que propende por la transformación cultural y la divulgación de información científica actualizada y verificada en atención integral a infancias y adolescencias trans con enfoque en los derechos humanos y el abordaje desde la familia. Actualmente realiza incidencia política para la defensa de los derechos de los menores de edad ante proyectos de ley que buscan restringir derechos de esta población. Catalina, gracias por aceptar la invitación primero. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, bien, muchas gracias a ti por darnos este espacio. Pues mira, la idea es que durante todo el episodio vayamos haciendo como un abordaje de diferentes temáticas que seguramente a las personas que están viendo este episodio les cuestiona. Lo inicial con lo que yo quiero comenzar es, la mayoría de los temas que tocamos en el podcast pueden hacer que muchas personas tengan posiciones muy radicales a favor o en contra. Lo importante siempre es hacerlo desde el respeto y que tengan una disposición a escuchar. Hoy vamos a tratar de entender la experiencia de vida que nos va a compartir Catalina y todas las experiencias que ha tenido a través de la organización de la que hace parte. Entonces, todo se puede hacer desde el respeto y sobre todo tratando de entender mucho la situación o el tema como tal que es el que vamos a tocar. Para comenzar, quisiera que hablemos de lo básico, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero igual es importante tocarlo en este también por los temas que vamos a tocar. Entonces, ¿qué significa ser una persona con experiencia de vida trans? Bueno, lo primero, como tú dices, es repasar o aclarar tres conceptos que a veces se nos revuelven, ¿no? Una cosa es la orientación sexual, que si soy heterosexual o homosexual, la identidad de género y la expresión de género. Se relacionan, pero no son lo mismo. Entonces explico cada una. La orientación sexual es quién te gusta, con quién te gusta o te interesa o te sientes cómoda teniendo una relación sexoafectiva. Entonces, de la orientación sexual, que si es gay o lesbiana, la verdad en infancias no hablamos, así como no lo hablamos tampoco o no deberíamos hablarlo. A un niño de 4 años no deberíamos preguntarle que si tiene novia porque pues nada que ver, es un infante. Entonces, normalmente los temas de orientación sexual uno los empieza a conversar, es más, cuando ya va llegando a la adolescencia. Es verdad. La identidad de género es así, aunque hasta ahora se está empezando a hacer visible, es algo que sí viene de adentro y que sí te afecta la vida, incluso desde la infancia, es que si eres trans o no eres trans. Cuando te dicen que eres una persona cis, hay quienes se ofenden. A mí me da risa que se ofendan porque no es un adjetivo calificativo, es simplemente una descripción. Tú eres trans o no eres trans. Si no eres trans, eres cisgénero. Pero bueno, ¿qué es la identidad de género? Es como, independientemente de lo que uno vea en el espejo, que si le hacen una prueba de ADN, que realmente a casi nadie se la tienen que hacer en su vida, ¿qué sale ahí? Es la identidad, es tu ser, tu yo, es cómo te entiendes a ti mismo en el mundo o a ti misma. Pero otra cosa además es tu expresión de género. Entonces, si te gusta el pelo largo, te gusta el pelo corto, si te gusta vivir de rosadito como la Barbie o si prefieres unos tonos tierra. Entonces, el primero es quién te gusta, el primero, la orientación sexual es quién te gusta, la identidad de género es quién eres. Y la expresión de género es cómo decides
divulgárselo al mundo. Sí, que creo que es importante ver un poco porque la identidad, si bien que yo creo que es un poco el concepto que nosotros hemos explorado siempre es, la identidad la sabe cada persona, o sea, eso nadie te puede decir a ti quién eres, en general, o sea, desde tu nacionalidad, la forma en la que hablas, no sé, la música que disfrutas, un montón de cosas que hacen parte de tu identidad, esa es tuya y nadie te la puede cambiar. En el género es igual, es uno de los factores que hacen parte de tu identidad como tal. Y otra cosa que es importante de lo que estabas hablando de la expresión de género es que mucha gente suele creer, hay muchos estereotipos de lo que se supone que debe ser un hombre y de lo que se supone que debe ser una mujer. Entonces muchas cosas de los clavas de pelo largo, mujer, pelo corto, hombre. No, eso no necesariamente está relacionado, ¿no? Rosado, mujer, azul, hombre, tampoco, ¿no? Ese tipo de estructuras se han venido cambiando un poco más y precisamente algunas personas pueden ver un hombre que tenga una expresión de género femenina, pero no necesariamente es una persona trans. Puede que sí, pero eso como hace parte de su identidad, no es algo que tú decidas por cómo se ve, porque eso es lo que tú ves, la identidad es tuya y eso nadie te la puede cambiar en general. Quisiera entonces, ahora que ya vamos a hablar un poco más sobre temas trans, hablemos un poco sobre las diferencias de un hombre trans, una mujer trans y las personas no binarias que ahora hacen parte también como del colectivo. Listo, entonces, por un lado está lo simple y sencillo de entender, Ujú, hombre y mujer. Yo soy sí. mujer, tú eres hombre, nuestra anatomía encaja desde que nacimos ahí. Ujú, Somos cis, tal como explicábamos hace un ratito. Cuando una persona es trans, hay una discordancia entre lo que su cuerpo muestra en el espejo y su yo, su conciencia de ser. Eh, entonces, esta persona no pertenece al género que en principio sería consistente con los genitales y de pronto después vamos a hablar un poquito más de esa obsesión que tiene la gente con medirte los genitales y se quieren volver la policía de los genitales para ver quién puede entrar al baño y quién no. Eventualmente tus cromosomas y hay otros marcadores porque cuando uno empieza a hablar ya de la parte física o biológica, si se quiere, no es solamente tus genitales exteriores, hay lo que pasa en tus gónadas, lo que pasa en tus cromosomas y otro montón de marcadores que no las contesta la biología que uno vio en el colegio. Hay mucho más que leer en las plantas, en el reino animal y en el de los humanos que por su complejidad nos tratamos a nosotros mismos y nos estudiamos a nosotros mismos diferente que al resto de los animales. es verdad. Entonces yo esto me atrevo a llamar que son marcadores preliminares o básicos. Sin embargo, la realidad de ser o no ser trans se manifiesta en cualquier momento de la vida, a veces desde la infancia. Pero otras veces solo se empieza a mostrar a terceros ya en la adolescencia y en algunos casos incluso en la adultez, sobre todo en entornos más represivos. Pero eso no quiere decir que no esté, quiere decir que esa persona estaba dentro de sí tratando de ver cómo encajaba en el mundo hasta que algunos dicen, ay, ¿sabe qué? Yo es que no encajo porque no soy lo que la sociedad espera que yo sea y decido hacer algo al respecto. Exacto. De nuevo, entonces uno usualmente, uno como mamá, desde la ecografía, porque es que uno sí quiere ponerle nombre a esa cosita que está dentro de la barriga de uno, uno le quiere poner un nombre, uno ya lo empieza a vivir y a sentir y quiere que... Sí, que no sea como un ser humano que está ahí, sino pues mi hijo que tiene un nombre, que tiene Claro, una identidad que va a y al construir darle también. un nombre estás pensando en esa personita como una identidad, ¿no? Precisamente. Y entonces tú desde la ecografía ya lo asocias a hombre o a mujer y así lo crías porque esa es la información que tienes y no hay otra. Y como decía un amigo, papá de una infancia trans, es que la identidad yo no la vi en la ecografía. Y en todo caso el 98-99% de los niños, efectivamente lo que se ve en la ecografía concuerda y va a concordar toda la vida con lo que vieron en la ecografía. Pero en el caso de una infancia trans, pues te crían como te ven, con la única información que tienen tus papás y el mayor amor del mundo. Pero durante el camino de la vida, a medida que tú vas creciendo, tú como infancia trans te vas dando cuenta
que no importa lo que haya en el espejo o el rol social que la sociedad espera de ti, que te va enseñando y a veces embutiendo, tú encajas mejor en la otra sección. Eh, Hay infancias que entre el miedo de negarse a sí mismos o que no lo sepan sus familiares y entorno, por miedo al rechazo muchas veces, por tratar de encajar de nuevo, eso tarde o temprano les carcome el alma. Lo vi en mi casa y lo vi en la casa de otras personas, cómo empiezan a apagarse los ojitos. Y uno cree que es que ya se está acercando la adolescencia y como decían las abuelas, la caca de gato. Creo que eso ya los jóvenes no entienden esa expresión, pero bueno. El punto es que cuando a una persona le cortan o le coartan la capacidad de expresar lo que adentro siente, duele y afecta la autoestima y empiezan a sentir que no son suficientemente buenas personas o que no son correctos. Porque uno sin querer empieza como a transmitirles la impresión de que ser diferente es ser malo, que ser diferente está mal. Tarde o temprano, uno como mamá de una infancia trans termina entendiendo eso y así entiende un poquito mejor lo que está pasando, y si tu hija es afortunado lo hace desde que el hijo es pequeño, y así lo puedes acoger, lo puedes apoyar, de forma que puedan tener una infancia tranquila, saludable, digna. Y la verdad aunque no lo parezca, hasta ahí es fácil, relativamente fácil afrontar como infancia, afrontar como mamá o incluso como colegio una infancia diversa. Pero resulta que la naturaleza es muchísimo más compleja que eso. Y hay una realidad todavía más difícil de entender para nosotros, que hemos sido educados muy a lo blanco o negro, bien y mal. Si no eres hombre, obvio, eres mujer. Ah, ¿no eres mujer? Obvio, eres hombre. Pues no. Vamos a encontrarnos a veces, incluso con infancias, que nos hacen estrellarnos con que el mundo no es tan sencillo como uno quisiera. Te dicen, no, esas dos opciones no son suficientes para mí. Yo en algunas cosas me puedo identificar con lo femenino, en otras con lo masculino, pero es que al final yo no soy ninguno de los dos, o ambos. Ese para muchos de nosotros, para mí que soy ingeniera, ha sido de lo más difícil de entender. Pero esos son las personas no binarias, las que te dicen ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No me encasilles, no me encierres. Alguien le oí decir hace poco algo así como, es que no es estar dentro o fuera de la caja. Es que yo era una paloma que estaba encerrada en la caja y cuando abrieron la caja yo por fin pude volar. Cuando no me obligaron a escoger. Porque a veces incluso la gente, para entender lo que es diferente, necesita la misma estructura. Es como, no, tienes que explicármelo lo que en teoría ya existe, lo que estás diciendo de blanco y negro. Mira que de todo lo que estás diciendo yo siento mucha afinidad con muchas cosas, en principio porque mi orientación sexual bisexual también se sale un poco, está dentro de la estructura, pero se sale un poco de los límites que en teoría debe ser pues heterosexual u homosexual, y como que no estás en ninguna de las dos, entonces hay un lugar en el medio. Y yo siento que otra cosa que es lo que yo siento que puede hacer que uno sienta que hace parte de una comunidad como LGBT, que nos une de alguna forma, es esas vivencias que estabas contando ahorita. Todo eso que estás diciendo lo viví yo. Todo eso que estás diciendo lo vivió mi mamá y mi papá. Todo eso tuvieron que vivirlo, ¿sí? Yo siempre supe que mi orientación sexual no era la norma. Y me hicieron sentir mal por eso. Desde comentarios en el colegio hasta lo que uno ve en televisión y comentarios que ves en la casa y en la calle. O sea, la sociedad en sí está tan permeada que lo que tú dices es verdad. Uno mismo empieza a sentirse mal y eso apaga la llama, como dices. Y eso afortunadamente mis papás lo pudieron notar en la infancia. En ese momento no lo abordamos desde el lugar que era, pero vieron unas señales de alerta que hicieron que entendieran que algo estaba pasando en mí y buscaron un apoyo que de alguna forma me sirvió, aunque yo no me sentía preparado para hablar de mi orientación en ese momento. Porque como dices,
todos estos son procesos muy internos. Yo creo que un poco lo que yo me llevo de todo lo que estás diciendo del mensaje es mucho de lo que podemos hacer es acompañar para tratar de hacer que la experiencia de vida de cualquier persona, sea cual sea la condición que se sale de la norma, sea mejor. Exacto, porque a un niño a una niña que siente que no tiene espacio para hablar, eh, para evitar conflicto, para evitar confrontación o simplemente por supervivencia, porque es que los niños puede que no ven las noticias, pero el miedo sí está a la orden del día. Cada vez que ellos están en la casa y oyen decir un chiste o un comentario despectivo sobre alguien trans, incluso dentro de la casa, pueden empezar a sentir una violencia hacia ellos que por supuesto no era intencional porque los papás no se imaginaban, pero estaba. Claro. Y esta enclosetada tiene un costo altísimo, les quita la paz. De hecho, les roba la infancia en mi concepto, porque el daño en su autoestima, en su capacidad para interactuar, el desgaste de fingir que eres alguien que no eres para que tus papás estén contentos y orgullosos de ti, les puede marcar heridas que no se borran nunca. Heridas en salud mental, pero no en pocas ocasiones también en salud física. Por ejemplo, a mi hija se le caía el pelo. Que una persona a los 10 años se le caiga el pelo cuando lleva una infancia normal, cuando vive con su papá y su mamá y va al colegio, no le falta nada, pues había algo adentro que la tenía estresada y no nos dimos cuenta. Se le caía el pelo y ya. Cuando pudo vivir su realidad, se le dejó de caer el pelo. Entonces, pues los psicólogos o psicólogas que nos oyen podrán dimensionar de pronto mejor que otros el impacto de una cosa a la que en su momento no le paramos bolas porque no había ninguna razón para creer que el problema era de estrés. Que se me hace ahí que es importante, entonces, aprovechando el tema de lo que estás tocando, del cambio que tenemos en el cuerpo, hacer la diferenciación, porque muchas personas encasillan la infancia como pues desde que naces hasta los 18 años, ¿no? Y en realidad no es así. Y mucho de lo que queremos abordar en este episodio es la diferencia entre una infancia trans y una adolescencia trans. Y es importante tener esa diferencia porque la forma en la que puedes brindar un acompañamiento o en la que se lleva una vida, una vida pues con experiencia de vida trans es diferente en la infancia que en la adolescencia. ¿Puedes contarnos un poquito de la diferencia, porfa? Sí, sin embargo, antes de eso me voy a desviar un poquito, porque ya en este momento de la conversación no va a faltar quien puede estar diciendo, ay, pero yo soy mujer y me gusta el fútbol y me gusta ponerme pantalones y no por eso me pongo a pensar que soy trans ni que soy hombre. Y cuando crecí empecé a ponerme falda y me empezó a gustar el rosado. Sí. Sí, eso se vale. Y ni tu ropa ni tu deporte te definen como hombre o como mujer. Tampoco te hacen una persona más binaria o menos binaria. Tú tienes tu identidad de género clara, así seas flexible en tu forma de expresarlo. Pero ser trans es otra cosa, ¿no? Y es un poquito a lo que venía tu pregunta. Ser trans es identificarte de manera integral con un género diferente al que te asignaron el día de la ecografía y lo que la sociedad empezó a esperar de ti. Y si hablamos de los no binarios, pues es otro animal otra vez más diferente. Es no acomodarse al 100% ni como mujer ni como hombre. Entonces, de nuevo, yo personalmente me salgo de un montón de estereotipos de género, me siento cómoda en muchos entornos masculinos, pero siempre desde yo tener claro que yo soy mujer y ellos son hombres, así yo me sienta cómoda en su espacio. Entonces, ¿qué enredo? ¿Qué complique? Pues sí, pero Así es la vida. así es la vida. Es complicada. Así es la vida. Y si alguien se sale de la caja, o en términos estadísticos alguien se sale del promedio, eso no quiere decir que deje de existir, no quiere decir que su vida no sea válida. Simplemente no es una mayoría uniforme. Entonces, en la infancia el acompañamiento y el apoyo que uno le puede dar a los hijos es 100% psicosocial. Okay. Es que la casa tiene que ser el primer lugar seguro, donde uno puede explorar, donde uno puede ser, donde uno puede ponerse la ropa que quiera, donde uno puede usar los juguetes que le gusten. También el colegio, porque enseñarle a un hijo que en la casa puede ser quien realmente ser, pero que cruza la puerta y se tiene que poner una máscara,
es muy duro y desde el punto de vista ético es bien maluco. Enseñarle a un hijo a estar enclosetado o a engañar o a ser alguien diferente afuera que adentro es bien complejo. Psicosocial. Entonces, ahí cuando hablo de infancias trans, yo nunca hablo ni de hormonas, ni de tratamientos médicos, ni de nada porque no aplica, ¿no? Ya es después, cuando empieza a acercarse o aparecer la pubertad, donde la vivencia de una persona trans cambia completamente. En la infancia normalmente todos los deportes son mixtos, todos jugamos juntos, la voz de todo el mundo es aguda, nadie tiene pelos en sitios que no esperaba. En la adolescencia enfrentarse como persona trans al mundo y para las mamás es aún más angustiante todavía, sobre todo cuando no se tuvo una infancia trans tranquila, amorosa y en un entorno protector, incluido el colegio. Porque un niño que fue y se identificó como trans desde pequeño y fue acompañado desde pequeño, crece con sus compañeros que también entienden, respetan y acompañan esa diferencia. Cuando tú llegas a la adolescencia y te identificas como un niño, puede que en el colegio ya ni se acuerden o no sepan que al principio te identificaban como niña, te empiezan a salir senos, o a una niña empieza a salir barba, o se le ponen peludas las piernas. Ya el desafío para enfrentar el mundo es a otro precio. Y ahí sí es donde el acompañamiento deja de ser 100% psicosocial y hay que involucrar al pediatra endocrino, para evaluar viabilidad y conveniencia, de acuerdo a un montón de factores, cada caso es único, de retrasarle durante un corto periodo de tiempo la pubertad a ese niño o niña trans, de la misma manera igualitica con los mismos medicamentos que usan cuando, por ejemplo, a una niñita de 9 años, cis, ya dijimos que es ser cis, tiene una pubertad precoz y le empiezan a salir, a aparecer que van a salirle los senos y tiene una inminencia de empezar a tener la menstruación. Ningún pediatra te va a decir, no déjela de mala, se volvió mujercita a los 9 años. No, desde hace más de 30 años a estas niñas las acompaña el pediatra y sí, con una intervención médica, con medicamentos, les demoran la menstruación para darle tiempo a que madure, a que crezca, que pueda afrontar psicológicamente esos cambios que le están llegando antes de tiempo al cuerpo. Bueno, para una persona trans también es muy posible que los necesite retrasar. Lo que pasa es que no a los 9 años, sino a los 12, 13, 14 o 15. De nuevo, uno no camina por libro a los 18 meses y 3 días. Cada persona en su momento de su desarrollo del cuerpo. Aquí es importante, ya que estamos tocando estos temas médicos en el momento en el que llega a ser necesario, que ya está claro que es en el momento de la pubertad, que mucha gente tiene la idea de que una persona trans es una persona enferma, o sea, que está atravesando por una enfermedad, o que presenta algunos tipos de síntomas o cosas por el estilo. Y pues por lo mismo que yo he escuchado el contenido que hacen ustedes desde la organización que representas, pues vemos que no es así, pero cuéntanos un poquito más desde tu experiencia, por qué, y pues desde todo lo que han hecho ustedes en la organización, por qué no se considera una enfermedad el hecho de ser una persona trans. Bueno, la realidad es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud y las principales asociaciones médicas del mundo se han pronunciado de manera firme, clara y contundente al respecto. Ser trans no es una enfermedad, como tampoco es una enfermedad ser homosexual. La condición de ser trans fue eliminada de la lista de enfermedades mentales de la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría desde 2019. La homosexualidad fue eliminada en 1990. Fíjate, tampoco es hace tanto tiempo que nos estamos atreviendo a hablar. Pero si nos vamos a no hace tanto tiempo, pues las mujeres tampoco podíamos votar, ¿no?
Al no ser enfermedad tampoco hay nada que curar y eso es importante tenerlo claro. Lo único que hay, así como cuando uno es zurdo o pelirrojo, aceptar, acoger y en el caso de los más pequeños, proteger su derecho a ser y a vivir según su identidad. Tristemente hay activistas conservadores que acusan a nuestros hijos de enfermos mentales. Incluso nos acusan a las mamás de ser nosotras enfermas mentales por no decir cosas peores que se han atrevido a decir. Incluso consiguen profesionales de salud que tienen sesgos por su moral, por su creencia religiosa o que simplemente no están actualizados en los avances que se han encontrado en la práctica clínica que sí atiende a esta población. Y hay investigaciones y resultados de estudios en revistas indexadas y todas las asociaciones médicas del mundo de reconocido prestigio en mayor o menor grado tienen algún paper relevante donde mencionan que si bien todavía hace falta seguir estudiando y seguir entendiendo, afirmar el género de los niños trans, y de nuevo, afirmar cuando estamos hablando de infancias, es simplemente dejarlos que se pongan falda si quieren, que si quiere llamarse, que le digan Pepita, le decimos Pepita, y si dentro de 3 meses quiere que le digamos Juanita, pues le decimos Juanita, y si después quiere devolverse a Sebastián, pues no importa, porque estamos hablando de niños que no tienen, en su ejercicio del día no necesitan mostrarle la cédula a nadie, ni firmar contratos, ni importa que usen un nombre diferente al que está en la tarjeta de identidad. Sí. Y que se los respeten y los dejen vivir y los dejen explorar. Sí, existen niños que en un momento de su vida se cuestionan si, ¿será que yo soy más bien del otro género? Y hacerse la pregunta es válido y que se hagan la pregunta no quiere decir que la respuesta sea sí soy trans. No, la respuesta es déjelo que el tiempo lo va a decir. Pero algunos la tienen clara desde muy pequeños y te lo dicen, no, mamá, tú estás equivocada. Yo lo tengo claro y no soy niña sino soy niño. Uh-huh. Cada uno a su velocidad de nuevo. Sí, es el proceso, cada uno, y sabes que un poco lo que estabas diciendo ahorita, yo he escuchado muchos argumentos de la gente que está del otro lado, como más personas antiderechos, que dicen como es biología básica, hombre, mujer, XXXY, pene, vagina y ya, ¿no? Y yo mucho de lo que he escuchado y que me hace mucho sentido es, pues, ¿por qué no vamos a la biología avanzada? No te quedes en la básica, es verdad, la básica es eso, pero es que la sociedad ha avanzado tanto. Y lo que decíamos, la vida humana es tan compleja que verlo de una forma básica no te permite crecer como persona. Y más allá de eso, yo creo también que lo importante o el mensaje que yo siempre trato de dar es, todos somos diferentes. Lo importante es hacer que la vida de las personas sea siempre bien. No importa en el contexto que sea, si uno puede hacer algo para que la vida de una persona sea mejor, pues ¿por qué no hacerlo? Aquí una duda justo, si un papá o una mamá que está viendo, o una persona que está viendo este video y tiene una infancia trans en su vida, ¿qué debe hacer? ¿Dónde pide ayuda? ¿Cuál sería como el paso a seguir? Ahorita nos contabas como, bueno, ya nos has dado muchos tips de dejarles ser libres, permitirles explorar pues las experiencias del género al mismo momento de la infancia, luego el apoyo médico cuando llega la pubertad, pero me estabas comentando al inicio, hay como unas redes de apoyo en donde pueden encontrar información y apoyo que sea más beneficioso para sus hijos. Sí, lo más importante, si uno tiene la duda, la inquietud o si ya está seguro, es efectivamente informarse con personas que lo viven en su cotidianidad. Porque desafortunadamente hay gente que habla con mucha propiedad, pero no conocen una persona trans, no han visto con sus propios ojos un niño trans, no les ha llegado al consultorio un niño trans en su vida. Entonces, lo primero, decirles que no están solos, que si bien las personas trans son una minoría dentro de la población mundial, el 1 o el 2%, según los estudios que se han hecho, si tú miras Colombia con 50 millones de habitantes, el 1% ya son 500,000 personas, ¿no? Entonces eso es 1 millón de familias, 1 millón de papá y mamás, perdón. Sí. Entonces, sí,
somos minoría, que es diferente a ser pocos, aunque Ajá, suene contraintuitivo. sí, Eh, Piensen y recuerden que esto no es un tema de ideología, sino un tema de derechos humanos. Cuando uno quiere defender y acompañar a sus hijos trans, no estamos buscando ideologías, estamos hablando de derechos humanos. Una familia por naturaleza abraza, protege a sus miembros. Entonces, de nuevo, infórmense con personas que puedan hablar desde la experiencia propia, con profesionales que se hayan formado en el tema específico. Yo desafortunadamente me dolían los oídos y todo. En una entrevista el año pasado, cuando se radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley trans, eh, no faltó la periodista que en una entrevista a una persona trans le dijo, es que a mí una psiquiatra me está aquí diciendo por chat que eso es una enfermedad. Ay, entonces tener que contestarle al aire a una psiquiatra que por favor le diga a la psiquiatra que revise el código de indexación de enfermedades más reciente de la OMS, pues es como maluco. Entonces, no porque sea psiquiatra, no porque sea psicólogo, eh, va a saber atender esta enfermedad, así como no todos los ortopedistas te pueden hablar del pie porque algunos son especialistas es en el hombro. Entonces, puede que en términos generales algo haya visto del pie, pero lleva muchos años sin ver un pie. Entonces, animarlos a conocer y conversar otras mamás y otros papás que están pasando por situaciones similares. Créanme que no es tan difícil de encontrarlos y alivia mucho la carga. claro. Atrévanse a conocer y a conversar a una persona trans que les pueda convertir su experiencia y les rompa los imaginarios. Sí. Tristemente sí, hay muchas personas trans hoy día precarizadas y en no pocos casos precarizadas precisamente por el rechazo que tuvieron de su familia. Porque una persona que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a la salud y que tiene una familia que la acoge, es muy difícil que llegue a tener que vivir en la calle, ¿no? O a tener que buscar una familia alternativa en la calle porque su familia, su manada, si quieren, que era la que debía protegerlo, le rechazó, le restringió, lo enclosetó. Se sorprenderían de las personas tan maravillosas que uno conoce ahí y que además podrían estar más cerca del entorno suyo de lo que se imaginan, porque es que esto sí puede pasarle a cualquier familia. Esto es de lo más democrático que hay en todos los estratos, en todas las regiones. Si uno pone atención, encuentra una persona trans. Nunca subestimar la importancia de las redes de apoyo y de contención que puedan dar otras familias. Recomendaciones al rompe, @fauds. Sí. Definitivamente, FAUDS es una red de apoyo que empezó en Colombia, pero empezó en Medellín, de hecho, hace más de 15 años. Y hoy en día es una red que incluso acoge personas que viven en otros países porque han migrado o por diferentes razones donde se encuentran en un lugar donde no hay cerca o no han logrado identificar cerca una red de apoyo. Sería importante avanzar un poquito más en el tema y porque siento que hay muchas cosas de lo que yo te iba a preguntar que lo hemos logrado tratar y es, me parece interesante de lo que estabas hablando ahorita, de esto se vuelve una discusión de derechos humanos en conforme una persona desde la infancia, por el simplemente hecho de tener una identidad salida de la norma, empiezan a vulnerarse de sus derechos, como lo que estabas hablando, la educación, ¿no? Porque si en tu colegio no te van a tratar bien o no va a ser un lugar en el que tú te sientas cómodo yendo a estudiar o cómoda, pues no vas a aprender y por lo tanto no vas a tener acceso a la educación. Lo que decías de la salud, nuevamente, si soy una persona con experiencia de vida trans, la salud que debo tener se puede ver cerrada por muchos sesgos. Esto es más de la adultez, pero he tenido contactos con, por ejemplo, hombres trans que requieren de citología porque tienen útero, porque tienen ovarios, porque tienen, digamos, órganos que hacen parte de lo que tendría que revisar esa especialidad de la medicina, pero que es difícil hacerlo, pues porque, digamos, su identidad es de un hombre y en teoría los hombres no deberían hacerse una citología. Un montón de barreras a las que se van enfrentando alrededor de la vida. Pero quisiera saber cómo, ¿ves tú o sea, qué discriminaciones o a qué problemas se puede enfrentar una persona trans a lo largo de su vida?
Bueno, entonces, como mencionamos hace un rato, cuando hablamos de infancias, el proceso de afirmación y acompañamiento es familiar y psicosocial, y ahí es donde están los principales desafíos, el colegio. Sí. El colegio debe hacerse cargo y asumir su responsabilidad y además su obligación legal de garantizar inclusión y no discriminación. El colegio debe capacitar adecuadamente a su personal administrativo y docente, tanto en diversidad como en derechos humanos, y cuando tiene un caso en casa, Sí. hacer énfasis en esas capacitaciones en lo que involucra a personas trans, asegurar que el manual de convivencia y los programas de educación sexual y el entorno escolar en general afronten la diversidad como parte de la naturaleza humana, Sí. ¿no? Especial relevancia a la existencia de programas claros de atención a bullying, por ningún motivo tolerar la intolerancia. Desafortunadamente hay colegios que primero, que a pesar de estar obligados en Colombia por ley, o desconocen la ley o no les interesa conocerla para evitar aplicarla. Desafortunadamente hay otros que de dientes para afuera dicen que sí, que ellos cumplen, que aquí todos somos bienvenidos, que somos súper progres, pero a la hora del té y de la realidad no es mucho lo que hacen por la inclusión y la convivencia sana. Bajo mi punto de vista, como cualquier otro desafío en la crianza, la primera opción siempre es una comunicación fluida con el colegio, remar juntos para el mismo lado. Sin embargo, cuando se hace evidente la falta de interés o herramientas, la ley está soportando a las familias trans. Uno puede quejarse, la Secretaría de Educación está obligada a intervenir, pero al final a veces hay que hacer un cambio de colegio, porque el impacto en salud mental o incluso física, por discriminación, por acoso, por falta de atención, puede dejar cicatrices que afectan la autoestima. Las barreras de salud en infancias no se notan tanto, por lo mismo que hablábamos hace un rato, que el acompañamiento es más psicosocial. Entonces, la barrera de salud es la psicóloga que te dice, ay no, para que el niño no esté pensando tanto en princesas, refuérzale las actividades masculinas, mételo a clase de fútbol, mételo a clase de karate, si quiere jugar con una muñeca, distráelo para que se ponga a hacer otra cosa. Y entonces ahí es un problema mucho más complejo, porque agrava y esconde la situación, donde disfrazado de no haber barrera a la salud, lo que están es yendo en contra de tu salud. Ya después en la adolescencia sí hay barreras más difíciles que tiene que afrontar uno como mamá, porque en los adolescentes finalmente siguen siendo menores de edad y todavía necesitan mucho acompañamiento de parte de los padres, o se benefician del acompañamiento de los padres, porque cuando uno tiene 15 o 16 años todavía uno va al médico con la mamá, ¿no? Entonces todavía la mamá puede ponerse por delante cuando tratan de negarle el acceso a un servicio que sí está cubierto en el plan, ¿no? Los adolescentes rara vez necesitan una citología, pero sí pueden necesitar una densitometría ósea que no le hacen normalmente a un hombrecito, comillas, de 15 años. Pero como ya es una persona que está alrededor de su pubertad, si el médico la pide es por la que la necesitan, pero igual te pueden poner problema para autorizarte el procedimiento, o te miran raro, ¿no? Sí, también. O te miran raro cuando entra al ginecólogo una persona que se llama Samuel, ¿no? Sí. Una cosa que también hablamos un poco antes de comenzar y que me gustaría también abordar, aprovechando que tú eres mamá de una persona que tiene una experiencia de vida trans, ¿a qué te has tenido que enfrentar tú como mamá de tu hija o tu hijo en todo este proceso? Porque muchas veces la gente asume que es como una persona, pero las vivencias que tiene tu hijo finalmente o tu hija te afectan de alguna forma. ¿A qué te has tenido que enfrentar tú? Sí, efectivamente la discriminación se termina extendiendo a la familia. Sí. Como tú dices, yo no puedo responder
a qué se enfrenta una persona trans, porque sería usurpar un espacio que le corresponde contestar a una persona trans, pero sí puedo decirte con toda la autoridad del caso qué ve uno como mamá. Sí. Y a veces con tristeza, te cuento, cuando uno ve que disimuladamente le van sacando el llavero el hijo a uno, o incluso lo sacan del llavero a uno, sus amigos, o las otras mamás del curso. Esa exclusión uno sí la ve. Uno, por más que lo disimulan y tratan de ser muy polite, que se llama, pero al final uno se da cuenta que ya no está en la rosca. Sí. A mí como mamá, que además estoy cerca, muy cerca de activistas y hago yo mismo algún nivel de incidencia a favor de personas trans, y te dicen que estás adoctrinando o tratando de imponer censura, cuando de pronto en un chat de mujeres les digo que por favor no hagan chistes donde se burlan de las personas trans. Y te dicen, pero ¿cuál es tu lora? Si en este chat no hay nadie trans, estamos recochando. Es horrible que recochen con la identidad de tu hija. Claro. Y que no sepan que mi hija era trans, pues tampoco es excusa. No es para nada amoroso burlarse de alguien que presumimos ausente, ¿no? Sobre todo porque muchas veces uno no sabe lo que pasa en la casa de otras personas. Y en los temas sensibles, pues uno no puede asumir que están ausentes, puede estar bien presente o más cerca de lo que creen. La impotencia que siente uno como mamá ver la cantidad de mentiras descaradas sobre verdades, entre comillas, biológicas o científicas. Ver políticos que buscan votos y salen en redes a grito herido proponiendo proyectos de ley que buscan prohibir que mi hija tenga acceso a acompañamiento psicosocial y cuidado médico que requiere y que sus médicos saben que requiere. Ese lemita de con los niños no te metas, y se están metiendo con mi hija y se están metiendo personas a los que mi hija no les hace ningún daño y a los que tampoco les afecta para nada que mi hija tenga un abordaje de afirmación a cómo ella se identifica. Entonces esos eslóganes fáciles de conseguir adeptos, porque pues ¿quién le va a decir quieres proteger a los niños? Pues sí, obvio, todo el mundo va a decir que sí. Pero detrás de ese mensaje aparentemente inocente de no te metas con los niños, protejamos a los niños, están quitándole derechos a los niños y quitándole la oportunidad de simplemente ser niños, ¿no? Y de simplemente vivir su vida y explorar su identidad sin hacerle daño a nadie. A lo anterior, súmale para uno como mamá, y esto dicen que solo lo entienden las mamás, ver el miedo en los ojos de sus hijos. Y yo te digo, ver el miedo en los ojos de otras mamás cuando ven en el noticiero una paliza o un asesinato de una persona trans, que puede estar muy lejos de la realidad de la hija de uno. Pero es que uno no sabe cuándo la hija de uno se fue a la universidad y le cogió la tarde y uno no sabe cómo va a llegar. Porque se regó el chisme. O porque se le nota, ya sea porque quiere que se le nota o porque la naturaleza no le colaboró. Mira, podría quedarme aquí 3 días dándote ejemplos, pero creo que con esto ilustro. Sí, pues mira que yo creo que es importante tratar, y lo que digo mucho del mensaje de este episodio es, pues tratar de tener empatía. O sea, nadie aquí está diciendo que lo que estabas, o sea, mucho de lo que has dicho en el episodio reafirma un poco lo que yo pensaba. No todo el mundo es trans, pero respeta la experiencia de vida de las personas que sí lo son, ¿no? El hecho de que hayan procesos que permitan que las infancias trans tengan una vida mejor no significa que a tus hijos los vayan a volver trans, porque ya hemos hablado durante todo el episodio, pues que eso no es algo que se impone. O sea, la identidad es propia y no se puede imponer. Incluso si tú a una persona heterosexual le impones que tiene que ser homosexual, no lo vas a lograr, y tampoco del lado contrario. Entonces se trata un poco más como de tener empatía y de tratar de entender justo cómo podemos hacer que la sociedad sea mejor para muchas personas. Y pensaba mucho porque, claro,
en Colombia, que es desde donde estamos grabando este episodio, hemos tenido hay como serios momentos de oleadas en donde estos proyectos que dices que hacen políticos, tanto que están como la campaña de nada que curar, a la de con los niños no, ¿no? Son momentos en los que el tema se pone un poco más en el foco de la agenda nacional, entonces hay medios de comunicación que lo abordan y escucha uno periodistas entrevistando personas que están dando como su punto de vista alrededor de, y yo creo que lo que yo siempre me he llevado es que las personas que están en contra, como dices tú, tienen un discurso del miedo, que es el que suelen utilizar para ganar adeptos, porque finalmente es un ejercicio político. Y cuando se invita a una persona, como estás haciéndolo tú desde el momento en el que nos estás hablando, son vivencias más personales, ¿me entiendes? Son vivencias más reales. O sea, lo otro es como una suposición de algo que podría pasar, mientras que muchas de las situaciones son pues de personas que están viviendo esa situación y que realmente entienden qué es lo que está viviendo una persona que tiene una experiencia de vida trans. Quisiera, para ir terminando, que nos des un mensaje importante que tú creas que le puedas dar a las mamás y a los papás de una persona que tenga una experiencia de vida trans. Eh, Repetir lo que les dije hace un rato, no están solos y sus hijos les necesitan. Recordar siempre que no es un tema de ideología, sino de derechos humanos, de familia. La familia abraza y acoge a todos sus miembros. Y leerles un par de frases que me encontré en redes. Sí. La diversidad es la esencia de la humanidad. Educamos, criamos y enseñamos mejor cuando entendemos y celebramos cada forma de ser. Una persona trans no hace su tránsito para convertirse en alguien diferente. Transiciona para dejar de vivir como alguien que no es. Sí. Uah, un montón de conexión. Mira que yo durante todo el episodio he conectado con muchas cosas de lo que has dicho, porque es lo que te decía, yo siento que sí hay un punto de partida, también como parte de la comunidad LGBT soy consciente de mucho de lo que ha representado las personas trans en el movimiento LGBT, como han sido las primeras personas que han salido a luchar por los derechos porque se han tenido que enfrentar a más discriminaciones, a más violencias, a más situaciones difíciles, ¿no? Y cada vez que una persona trans vive un episodio como los que comentabas de violencia o cosas por el estilo, para mí, desde mi vivencia, es más fácil conectarlas, porque como dices tú piensas, esto podría pasarle a mi hija, ¿no? Yo digo, esto me podría pasar a mí. A mí, yo puedo salir de un bar gay y me pueden coger a alguien a golpearme, ¿no? O puedo tener una cita con alguien que quiere encontrarme y esa persona en realidad querer hacerme daño. Y esas vivencias que uno ve tan lejanas, que por eso yo te digo que yo creo que eso es lo que para mí genera un sentimiento de comunidad en la comunidad LGBT, es que desde niños nos hemos tenido que enfrentar a un montón de situaciones duras. Desde que están pasando solamente en tu cabeza y en tu corazón de enfrentarte a discriminaciones, miedos, de que tu familia te acepte o no te acepte, por la razón que sea, hasta la adultez con los miedos de básicamente perder tu vida, eh, nos conectan. No significa eso que seamos iguales, no significa que pensemos igual, que actuemos igual, que tengamos que apoyar a todo el mundo simplemente por el hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género que hace parte de la comunidad. Pero sí nos une un sentimiento de orgullo que está dentro del discurso de la comunidad, de miedo por la cantidad de cosas que tuvimos que vivir, de supervivencia, ¿no? Y del mismo amor que sale por encima de todas estas cosas malas que hemos tenido que vivir. Así que por eso me parece muy importante abrir estos espacios. Yo no soy una persona con experiencia de vida trans, pero me logro conectar mucho y quería desde el principio que concebí la idea de hacer el podcast, abrir un espacio para que se pudiera hablar de esto, sobre todo desde las infancias, porque mucha gente cuando le dicen que hay una persona trans se imaginan un adulto o una mujer adulta también, un hombre o una mujer adulta, pero esas personas también fueron niños y desde que fueron niños eran una persona trans. Siempre lo fueron. No importa lo que te hayan dicho, no importa cómo haya sido su proceso, como dices tú, si de pronto lograron la respuesta a su identidad en la adultez, estas personas se enfrentaron a un montón de cosas desde niños y este es un espacio que siento yo que es muy importante que personas que de pronto nunca han tenido esa cercanía que yo he podido tener por mi orientación sexual, hoy de pronto escuchando este episodio, traten de entender un poquito más cómo es la experiencia de una persona que tiene una vida trans. Quisiera que nos compartieras dónde podemos seguirte a ti, a la organización que representas, en dónde podemos tener más información para las personas que de pronto al escuchar este episodio quedaron con ganas de tener mucha más información. ¿En dónde los encontramos? Bueno,
Yo de entrada les recomiendo buscar en Facebook o Instagram @FAUDS, FAUDS, Familias Unidas, perdón, Familias y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual. La organización que yo represento no es una organización que realmente es más de academia y de política pública. Entonces es en FAUDS donde van a encontrar, nosotras nacimos de ahí, nos conocimos en FAUDS y somos un grupo de mamás que decidieron pasar de la emoción a la acción. La red de apoyo es un espacio muy bueno, muy bonito, muy valioso, donde nosotras como mamás nos abrazamos, nos acompañamos, nos guiamos, nos ayudamos ante las barreras, y es ahí como el primer espacio de consulta y de orientación que yo le recomendaría a una familia que acaba de descubrir o sospecha que tiene un hijo o una hija o un hije trans. Ok, y también a las personas, lo que dices, a los amigos, eso me parece muy importante, porque a veces si ese apoyo no está en la familia, puede estar en los amigos y también uno puede ser un apoyo a pesar de que no tengamos un vínculo sanguíneo, que muchas veces es mucho más importante que en sí el hecho de llamar familia no es una cosa que está solamente en la sangre, ¿no? Hay muchas otras cosas, muchas formas, como dices ahorita, como hablabas al inicio, de diversidad en las que las familias se pueden crear. Pues bueno, quería hacer como un cierre un poco. Finalmente las creencias religiosas, ideológicas que pueda tener cualquier persona sobre la diversidad de temas que se hablan, en este caso en específico sobre la vida trans, no puede estar por encima de los derechos humanos. Y como hablamos ahorita, esta es una discusión de derechos humanos. Abordamos apenas unos ejemplos, ¿no? De la educación, la salud, pero hay muchos otros más, ¿no? El trabajo. ¿Cuántas personas en tu trabajo son personas trans? ¿Cuántas? ¿No? Y el derecho a la vida. O sea, el simple, como decirlo de alguna forma, derecho a la vida se ve tan vulnerado simplemente por el hecho de ser una persona diferente. Así que la invitación final es siempre que te planteen alguna cosa que sea diversidad o de diferencia, pon por delante de todo eso los derechos humanos. No importa quién sea la persona, no importa la condición en la que esté, ni la situación que esté pasando, incluso si es una persona que te cae mal o alguien con el que tú realmente no tengas afinidad, por encima de todo eso están los derechos humanos. Y tener una vida sin miedo, una vida digna, una vida en la que tú puedas ser la mejor versión que puedas ser de ti mismo. Y eso está desde la infancia. Por eso es importante que se hayan dado la oportunidad de escuchar este episodio. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de hacer parte de este episodio en específico, por compartirnos todo el conocimiento que has adquirido desde tus vivencias como mamá y de las vivencias de otras personas que hacen parte de la organización de la que eres parte. Me siento muy feliz también como este es el último episodio de esta segunda temporada, de terminarlo con un tema tan importante y tan relevante. Ojalá que logremos generarle cambios a más personas. Si les gustó este tema, les invito a seguir el podcast en YouTube, en Spotify o en la plataforma en la que estén escuchando el audio o el video, a seguirnos en todas las redes sociales, a seguirnos en todas las redes sociales como @cdepreguntar. Ahí pueden seguir haciendo preguntas en los comentarios de este video también. Las que podamos responder las haremos directamente, las que no, les haremos la guía para que justamente se acerquen a las organizaciones que pueden dar una respuesta más acertada, porque realmente no las sabemos todas, pero lo importante es seguir preguntando. Gracias por haber hecho parte de este episodio. Gracias a ti, Alejandro. Y finalmente, invitarles a que no hablen de nosotros sin nosotros. Si quieren hablar de familias y personas trans, hablen con familias que tengan personas trans en su casa, hablen con personas trans. Además de hablar de derechos humanos, estamos hablando de empatía. Entonces, cuando uno no está caminando en los zapatos de una persona, hay que tener cuidado a la hora de decirle cómo se tiene que amarrar los cordones. Entonces, de nuevo, no hablen de nosotros sin nosotras las familias. Gracias. Gracias a todos. Chao.